Arrancamos ya aquí en este momento nuestro tiempo de la entrevista. Lo hacemos en este hemiciclo y lo hacemos con el portavoz de Chunta Aragonesista, José Luis Oro. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, hace un mes ya decía usted, le escuchábamos decir una afirmación, ¿no? Jorge Azcón decía está preparando un poco el escenario para convocar unas elecciones anticipadas, justificando un poco el relato. ¿Qué piensa hoy? Bueno, llevo un año. Yo creo que fui el primero en este hemiciclo que se lo dijo a la cara al presidente ya cuando no aprobó los presupuestos 2024, que qué iba a hacer si no tenía presupuestos, y ahora ya la situación es insostenible. 2 años sin presupuestos, todos sabemos que no va a haber presupuestos en 2026 y solo queda una salida, que es las elecciones anticipadas. La cuestión es cuándo vamos a ir a votar. No sabemos si será en febrero, en marzo o en abril, pero este gobierno ya huele a muerto. Es imposible que llegue hasta mayo de 2027 y como anticipábamos el Chunta Aragonesista, hasta el propio presidente esta semana reconoció que si no hay presupuestos tendrá que convocar elecciones. Esto nos lleva como a un nuevo vértice, ¿no? ¿Usted hubiera preferido que hubiera habido un presupuesto aún con las imposiciones de Vox o cree que el camino de las elecciones es el mejor ahora mismo? Azcón desde el principio ha sido rehén de Vox y el problema es que nos ha llevado el presidente a una situación en la que todos los aragoneses somos rehenes de Vox y sabemos eso lo que significa. Eso significa que nuestra vida la condicionan posiciones ideológicas reaccionarias, machistas, que niegan la violencia que sufren las mujeres, que niegan el cambio climático, xenófobas, racistas. Esa es la situación que tenemos e insisto, absolutamente insostenible. Si hubiera presupuesto sería peor. Si hubiera presupuesto es la única opción que tiene Azcón, por su actitud sectaria que ha tenido siempre, sería ceder a los chantajes de la ultraderecha. Es decir, yo prefiero ir a votar. Yo creo que no pasa nada en democracia. Eso es la democracia, entre otras cosas, que los ciudadanos y ciudadanas decidan. Vamos a ver qué ocurre si hay unas nuevas elecciones. Se lo decía porque hay trabajo que ha iniciado estas Cortes, ¿no? Que si decae la legislatura, de alguna forma va a volver a unos cajones, leyes que estaban en marcha. Es verdad que llevamos como unos meses paralizados de alguna forma en el Parlamento. Las Cortes, además de impulsar y controlar al gobierno, lo que nos deja el gobierno, porque aquí la oposición tenemos muy difícil hacer nuestra labor, tienen 2 funciones fundamentales. Una es aprobar los presupuestos, no se va a hacer, y otra es aprobar leyes y tampoco se hace. La actividad legislativa en esta Cámara está completamente bloqueada, completamente paralizada, sencillamente porque Jorge Azcón ha fracasado. Nos hablaba al principio de la legislatura de un gobierno de amplia base, de estabilidad, y ese es el gobierno más inestable, el gobierno con menos apoyos parlamentarios de toda la historia reciente de Aragón. Lo que sí está en marcha, por ejemplo, es esa comisión para ver de qué forma los centros de datos, ¿no?, van a impactar en nuestra sociedad, en Aragón, esa implantación, ese despliegue de nuevas inversiones. ¿Qué dudas tiene Chunta Aragonesista que le gustaría trasladar a esa comisión? Todas, porque no nos han contado nada. Vemos muy positivo que el gobierno de Aragón lidere esa necesaria transición hacia la sociedad del conocimiento, hacia la digitalización. Ya empezamos el gobierno anterior, pero es que aquí hay mucho marketing, pero muy pocos datos reales. Nos preocupan muchas cosas. Nos preocupa, en primer lugar, que nos haya planificado. Es que estamos con visión cortoplacista a golpe de rueda de prensa en el Pignategui y no se planifica. Están cometiendo el mismo error que con las renovables. No hay planificación, no hay una ley que regule los centros de datos. Nos preocupa el consumo, por ejemplo, de electricidad, por lo que sabemos va a triplicar lo que ahora mismo hay sobre la mesa, el consumo que ya tiene Aragón en estos momentos. No se trata solo de producir energía, hay que distribuirla, las redes no dan. Nos preocupa el consumo de agua para refrigerar y más en un contexto de cambio climático. Nos preocupa saber cuántos empleos se van a crear de verdad. Claro que en la fase de construcción es un trabajo muy intensivo. Se generarán muchos puestos de trabajo, pero después, durante el funcionamiento, habrá puestos de trabajo especializados, cualificados, pero luego habrá muchos trabajos sin cualificación. Es decir, tenemos muchísimas dudas, el gobierno no las aclara y afortunadamente en estas Cortes hemos tomado la iniciativa de esa comisión de estudio intentar disipar esas dudas. No se trata de decir que no, se trata de decir en qué condiciones. Vamos a parar el balón, vamos a sentarnos a hablar y vamos a ver cómo hay que hacer las cosas para que salgan bien. Otra cuestión que volvería atrás sería la ley de vivienda, que ahora mismo está dentro de este Parlamento. No sé si a ustedes les favorece esto. Lo digo porque Chunta Aragonesista ha sido muy centro de las críticas, ¿no?, de respecto a la gestión, el impulso de vivienda pública que hizo, de construcción de vivienda en general durante el gobierno anterior, donde estaba usted en el Pignategui. Ahora el consejero decía esta semana, vamos a hacer el mayor número de viviendas en el menor tiempo posible. ¿Qué les parece esa fórmula? Ojalá, yo siempre digo lo mismo. Si le deseo lo mejor posible
al consejero López, por supuesto que sí. ¿Y por qué no se hizo antes entonces, no? Si esa fórmula... Me gustaría que no mintiera como miente, lo hace muy bien. Vamos a ver, de las viviendas que promete el nuevo gobierno, la mayoría son viviendas que impulsamos ya nosotros, que yo impulsé cuando era consejero con fondos europeos. Ahí está la hemeroteca. Un día me traje hasta las noticias sacadas de la hemeroteca para demostrar que la mayoría de las viviendas que vende este gobierno las impulsamos ya nosotros. Si hubiéramos seguido nosotros, las habríamos avanzado. De momento, con el gobierno de Azcón, muchos anuncios y pocos ladrillos. Y ojalá, insisto, hagan mucha vivienda. Y me temo, yo no fui capaz de sacar adelante la ley de vivienda cuando fui consejero. No fue posible en este hemiciclo y por las tensiones en el cuatripartito no pude. Y desgraciadamente me temo que este gobierno tampoco va a aprobar la ley de vivienda. Seguirá siendo algo que quedará pendiente. Y digo una cosa también, para aprobar la ley de vivienda que aprobarían PP y Vox, prefiero que no la haya. Y cuando vuelva a haber una mayoría de progreso, o al menos una mayoría que entienda la vivienda como un derecho y no como una mercancía, pues espero que entonces se apruebe de una vez una ley de vivienda en Aragón. Vamos a Madrid, ¿no? Al Congreso de los Diputados, donde también hay una clara minoría parlamentaria, una pérdida de los apoyos de Pedro Sánchez. ¿Cómo de satisfecho está Chunta Aragonesista de su participación dentro de Sumar? Lo digo porque Jorge Puello en las últimas semanas, últimos meses, sí que ha roto la disciplina de voto, ha votado en contra de algunas iniciativas. Desde aquí, desde el PP, se le recrimina que, bueno, quizá no ha hecho lo suficiente para, no sé, las ayudas del funcionamiento funcionen mejor, el impulso a las cercanías. No sé si Chunta Aragonista se replantea algo en esta situación. En Madrid hay 13 diputados y diputadas elegidos en Aragón y en este hemiciclo solo se nombra uno, que es Jorge Puello. Mucho, lo nombran mucho. Tanto el consejero de Hacienda como el presidente Azcón lo nombran muchísimo, porque saben que es el único diputado de todos los que se eligen en Madrid que trabaja por Aragón. La otra docena no trabaja para Aragón. Y ha tenido voz propia. Jorge fue a Madrid a defender a Aragón y es lo que está haciendo. Pongo algún ejemplo. Desde el principio dijimos que estábamos en contra del nuevo sistema de financiación autonómica que planteaba el gobierno de Pedro Sánchez. Desde el principio dijimos que estábamos en contra de esa financiación privilegiada para Cataluña. Desde el principio, y de hecho se votó en contra, de la cesión de competencias en materia de inmigración a Cataluña. Se rompió la disciplina de voto en Sumar. Se votó en contra del decreto ley antiapagones porque entendíamos que no era la solución. Es decir, ahí no se siguen las consignas de Sumar, ahí se siguen las consignas del aragonesismo. Lo que hace Jorge Puello allí en Madrid es votar y mover las cuestiones como él entiende que son mejores para Aragón. Otra palabra, ¿no?, que aparece mucho en los titulares que nos lleva a hablar antes de acabar, corrupción, ¿no? Esta semana, bueno, especialmente estas semanas, ¿no?, hay como muchos casos abiertos, muchas raíces, muchas situaciones. ¿Cómo ve Chunta Aragonista en este sentido? Y si esto nos va a llevar también a unas elecciones en Madrid, ¿no? Pues mira, nosotros tenemos una posición que creo que nos legitima para ser muy claros en esto, ¿no? Porque llevamos 40 años en política, hemos tenido responsabilidades importantes en gobiernos, en el Ayuntamiento de Zaragoza, muchos gobiernos, y Chunta Aragonesista jamás ha tenido ni la más mínima sombra de corrupción. Por lo tanto, creo que estamos legitimados para opinar. Y a mí me repugnan los corruptos, me da igual el partido del que sean, porque un corrupto no hace política, lo que es un delincuente. Pero me repugna también la utilización absolutamente repugnante, insisto, que hacen los partidos del bipartidismo de la corrupción, ¿no? Aquí lo vemos muchas veces, cómo se tiran a la cabeza unos a otros los corruptos ajenos, ¿no? Quien hace eso, en el fondo, lo que está haciendo es reconocer, normalizar, blanquear la corrupción, y quien dice y tú más, lo que está haciendo es asumir y yo también. Es decir, que la excusa, que intentes justificar tu corrupción por la corrupción de los otros, me parece que es absolutamente impresentable. Y es cierto que volvemos a asistir a noticias muy tristes, ¿no? Eso no es política. La política es otra cosa, y la única forma de conseguir que la política sea ese instrumento para mejorar la vida de la gente es que no haya ni un solo corrupto activo en política. Una última pregunta muy rápida. Usted decía hace unas semanas, cada vez me da más vergüenza pertenecer a este Parlamento. Es una afirmación bastante dura, ¿no? Lo dije ahí mismo, y lo dije, me salió del alma un día de pleno en el que no podía más. ¿Pero lo piensa de verdad hoy todavía? Lo pienso de verdad. Dije que me daba pena en lo que se había convertido
este Parlamento y que sentía vergüenza de formar parte de él. Yo, que soy un convencido del parlamentarismo, que he visto este Parlamento hace años en el que de verdad se hacía alta política, en lo que se ha convertido esto, especialmente, muy especialmente, por cómo ha intoxicado Vox, la ultraderecha, la política, pues es lo que siento. A mí me duele mucho ver en lo que se ha convertido esto. Pues veremos cuánto queda de esta legislatura. Poco. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos.